El amanecer del 19 de octubre será distinto. No será un día cualquiera. Será el día en que los relojes del cielo y la tierra marquen el mismo compás. El día en que una promesa de más de un siglo se cumpla. El día en que la voz de millones de creyentes se eleve con gratitud, porque aquel que fue llamado el médico de los pobres, el hombre que unió la ciencia con la fe, será finalmente reconocido como santo. Durante más de 100 años, su nombre ha sido pronunciado con amor, con esperanza, con súplica, en cada hospital, en cada casa humilde, en cada oración pronunciada entre lágrimas. Su espíritu ha estado presente. El doctor José Gregorio Hernández, nacido en las montañas de Isnotú, no imaginó que su vida sencilla marcaría la historia espiritual de un continente. No buscó la gloria, ni la fama, ni los honores. Buscó servir, curar, ayudar, y por eso, su historia se transformó en milagro. Cada paso que dio fue un acto de amor. Cada paciente que atendió fue un encuentro con la misericordia. Cada palabra que pronunció fue una enseñanza que trascendió las aulas y los hospitales. Hoy, su nombre no pertenece solo a Venezuela. Pertenece a América Latina. Pertenece al mundo. Porque su legado no conoce fronteras. No pertenece a una sola nación, sino a todos los que han creído en la bondad, o en la compasión, en la posibilidad de un amor sin condiciones. El 19 de octubre será el día en que esa fe colectiva se vea recompensada. El día en que el cielo responda al clamor del pueblo. El día en que el Vaticano pronuncie con solemnidad y júbilo: el doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. Pero antes de ese momento, hubo lágrimas, hubo espera, hubo pruebas. Porque las promesas divinas no llegan sin lucha. El tiempo de Dios nunca es inmediato, pero siempre es perfecto. Durante décadas, su causa avanzó lentamente. Cada testimonio de un milagro fue examinado, cada historia revisada, cada vida transformada por su intercesión, contada una y otra vez. Y mientras la iglesia analizaba, el pueblo seguía rezando. Esa fe silenciosa, esa devoción sencilla y poderosa, fue lo que mantuvo viva su causa. Mientras el mundo cambiaba, mientras los años pasaban, su nombre seguía siendo pronunciado en los labios del humilde, del enfermo, del que sufre, del que espera. Y ese amor, esa devoción inquebrantable, fue lo que abrió las puertas del cielo. Porque no hay milagro más grande que la fe que persiste. Por eso, cuando el Papa anunció la fecha, el mundo se detuvo. Las lágrimas se mezclaron con aplausos. Las campanas repicaron. Las voces se alzaron en oración. Y el eco de esa noticia recorrió el planeta. El 19 de octubre. Una fecha que resonará por generaciones. Una fecha que marcará el punto exacto donde la fe del pueblo se transformó en historia. No será solo una ceremonia. Será un símbolo, un llamado, un recordatorio de que la bondad sigue teniendo poder y que los hombres sencillos pueden cambiar al mundo con sus actos. Y así, el doctor José Gregorio Hernández, el médico que nunca se negó a ayudar, el hombre que caminaba entre los pobres sin esperar nada, será elevado a los altares. Pero su santidad no empieza ese día. Su santidad comenzó mucho antes, el día en que decidió servir. El día en que renunció a la comodidad para abrazar el sacrificio. El día en que comprendió que curar cuerpos no era suficiente, que también había que sanar almas. Esa es la verdadera grandeza de su historia. Una historia que nació entre las montañas, creció en los hospitales y se extendió por todo un continente. Hoy el mundo espera el 19 de octubre con el corazón en la mano. Las velas están listas. Las oraciones ya comenzaron. Las familias preparan altares. Las campanas esperan su momento para anunciar la buena nueva. Porque ese día, la tierra y el cielo volverán a encontrarse. Y el nombre de José Gregorio Hernández resonará, no solo como el de un hombre bueno, sino como el de un santo eterno, nacido del pueblo y amado por el mundo. El día se acerca, el milagro se cumple. El alma de un continente se eleva, y el cielo sonríe. El llamado del cielo, cómo nació una promesa que unió a millones. En un rincón de tierra venezolana llamado Isnotú,
Un amanecer de julio del año 1864, nació un niño que más tarde sería conocido como el médico de los pobres. El pueblo era pequeño, rodeado de montañas cubiertas de neblina, con calles de tierra y casas humildes. Pero aquel lugar escondía un misterio, un designio divino que el tiempo se encargaría de revelar. Desde muy pequeño, José Gregorio fue distinto. Sus ojos parecían mirar más allá de lo visible, como si ya intuyera que había nacido con una misión más grande que él mismo. Su familia era sencilla, devota, trabajadora. Su madre, una mujer de profunda fe, le enseñó que Dios estaba presente en los detalles pequeños, en el canto de los pájaros, en el pan sobre la mesa, en la sonrisa de un desconocido. Y ese amor por lo divino creció dentro de él, junto con una curiosidad inmensa por entender el cuerpo humano, por descubrir cómo funcionaba el milagro de la vida. A los pocos años de edad, ya ayudaba a los enfermos del pueblo con palabras de aliento. Decía que la fe también cura, y que las manos solo son herramientas, pero quien sana de verdad es Dios. Esa mezcla entre compasión y sabiduría sería el sello de su vida. Cuando partió a Caracas para estudiar medicina, no buscó riqueza ni prestigio. Buscó conocimiento para servir mejor. Y pronto, sus profesores notaron en él algo especial, una inteligencia extraordinaria y una humildad inquebrantable. Era el primero en llegar a clases y el último en irse. Leía de noche, oraba al amanecer. Decía que la ciencia era una forma de admirar la obra de Dios. Mientras otros jóvenes soñaban con títulos y honores, José Gregorio soñaba con aliviar el dolor humano. No había en él ambición, solo vocación. Al graduarse como médico, sus manos se convirtieron en instrumento de consuelo, pero su corazón ya era un altar. Visitaba enfermos en los barrios más pobres, llevando medicinas, pero también esperanza. Nunca pedía pago, nunca negaba atención. Su recompensa era una sonrisa, un gracias doctor, una mirada al cielo. Con el tiempo, sus pacientes comenzaron a llamarlo el médico de los pobres. No porque cobrara menos, sino porque daba más tiempo, más ternura, más fe. Y en esa entrega silenciosa, fue tejiendo una promesa invisible con el cielo. Se cuenta que una tarde, mientras atendía a un anciano enfermo, el hombre tomó su mano y le dijo: «Dios te puso aquí por algo más grande. No te detengas, hijo». José Gregorio solo sonrió. No sabía que esa frase sería profética. Poco a poco, su fama se extendió por todo el país, pero él seguía igual, sencillo, sereno, bondadoso. Jamás permitió que el reconocimiento lo alejara de su humildad. Al contrario, decía que el mérito no era suyo, sino de Dios, que le permitía servir a través de la medicina. Sus colegas lo respetaban, sus pacientes lo amaban y el pueblo lo veneraba. Pero incluso en medio de tanto cariño, José Gregorio sentía una inquietud profunda. Una voz interior lo llamaba a algo más, una voz que lo invitaba a mirar más allá del cuerpo, a sanar también el alma. Así, decidió viajar a Europa para perfeccionar sus conocimientos. Llegó a París, la cuna de la ciencia moderna. Allí estudió medicina avanzada, microbiología, anatomía y filosofía. Sus profesores lo admiraban por su brillantez, pero quienes lo conocieron más de cerca, lo admiraban aún más por su espiritualidad. Nunca faltaba a misa, nunca dejaba de rezar. Incluso en los laboratorios, se le veía murmurar una oración antes de comenzar un experimento. Decía que sin la bendición de Dios, el conocimiento se volvía ciego. Y en medio de ese mundo racional y científico, José Gregorio brilló con un equilibrio que pocos comprendían. Era un hombre moderno, con un alma eterna. Cuando terminó sus estudios, recibió ofertas para quedarse en Europa. Podía tener prestigio, fortuna y comodidad, pero eligió regresar a Venezuela. Regresó a su tierra, y a su gente, a los enfermos que lo esperaban. Porque su propósito no era ser admirado, sino ser útil. Al volver, se dedicó a enseñar en la universidad. Formó generaciones de médicos, a quienes repetía una frase que hoy parece venir del cielo: no olviden que el enfermo no es un caso clínico, es un hijo de Dios.
Con esas palabras, no solo formó doctores, formó almas. Y aunque no lo sabía, ya estaba escribiendo su propio camino hacia la eternidad. Porque cuando un ser humano se entrega por amor al prójimo, cuando su vida se vuelve servicio, su nombre ya no le pertenece al cielo. Así comenzó la promesa divina, una promesa que tardaría más de un siglo en cumplirse. Una promesa escrita con fe, con sacrificio, con bondad. El día en que nació José Gregorio Hernández, Dios decidió regalarle al mundo un hombre que uniría dos dimensiones: la ciencia y el alma, la razón y la fe, la tierra y el cielo. Y el 19 de octubre, esa promesa volverá a cumplirse. Porque ese día, la tierra elevará su nombre al cielo, y el cielo lo devolverá como santo. Entre la ciencia y la fe, el médico que tocaba el alma. Hay médicos que curan cuerpos, y hay almas que curan corazones. El doctor José Gregorio Hernández hizo ambas cosas. Su ciencia era impecable, su conocimiento vasto, pero su don más grande no se aprendía en los libros. Su capacidad de escuchar, de mirar con compasión, de comprender el dolor ajeno como propio. Cada vez que un enfermo entraba a su consulta, no veía a un paciente, veía a un hermano, a un hijo de Dios que necesitaba esperanza. Su consultorio era modesto, sin lujos, sin decoraciones, solo una mesa de trabajo, una lámpara y un crucifijo. Allí, en ese pequeño espacio, ocurrían milagros, porque José Gregorio no trataba enfermedades, trataba personas. Sabía que la salud del cuerpo y la del alma caminaban juntas, que el dolor físico muchas veces escondía heridas más profundas. Por eso, su atención era completa. Recetaba medicinas, pero también palabras. Palabras que sanaban. Palabras que devolvían la fe. Decía, la fe es el mejor remedio. Y el amor, la medicina más poderosa. Sus pacientes salían no solo curados, sino transformados. Y así, poco a poco, sin pretenderlo, su nombre comenzó a correr de boca en boca. El pueblo lo buscaba en cada enfermedad, en cada tristeza, en cada desesperanza. Y él siempre respondía. Nunca decía no. Nunca cobraba a quien no podía pagar. A veces, al contrario, dejaba dinero escondido entre las recetas para que sus pacientes compraran comida. Cuando alguien lo agradecía, él sonreía y decía, no me agradezca a mí, agradezca a Dios. Yo solo soy su instrumento. Esa humildad era su escudo. Y esa fe, su fuerza. A veces, después de una larga jornada, se arrodillaba en silencio frente al crucifijo de su habitación. Le hablaba a Dios como un amigo. Le pedía fuerzas para seguir, para no rendirse, para no olvidar su propósito. En esos momentos, decía que sentía paz, una paz que no venía del mundo, sino del cielo. Esa conexión profunda con lo divino lo hizo distinto. Su presencia transmitía calma, su voz, esperanza, su mirada, consuelo. Incluso los niños lo buscaban, porque decían que cuando el doctor José Gregorio los tocaba, el miedo desaparecía. Él nunca se atribuyó milagros. Siempre decía que los milagros eran obra de Dios, pero la gente sabía que había algo especial en él, algo invisible, algo sagrado. Su fe era tan firme que ni siquiera las pruebas más duras pudieron quebrarla. Durante su vida, conoció la pobreza, la enfermedad, la incomprensión. Sufrió injusticias, perdió seres queridos, fue criticado por su fe, pero nunca se quejó. Al contrario, ofrecía su dolor por los demás. Decía, el sufrimiento, si se vive con amor, se convierte en oración. Y así, cada día, su vida se volvió una ofrenda silenciosa. Era un médico moderno, pero también un místico. Un hombre de ciencia, pero con un alma de santo. Su vida parecía un puente entre dos mundos, el mundo tangible de la medicina y el mundo invisible de la fe. Mientras sus colegas buscaban pruebas, él buscaba propósito. Mientras otros veían cuerpos enfermos, él veía almas que necesitaban consuelo. Y ese equilibrio, esa mezcla perfecta entre razón y fe, fue lo que lo hizo inmortal. Por eso,
Cuando su nombre comenzó a resonar más allá de Venezuela, los pueblos lo acogieron con amor, porque en él veían algo universal: la bondad pura, el amor desinteresado, la fe que no pide nada a cambio. En los barrios, la gente decía que bastaba con poner su fotografía cerca de un enfermo para que todo mejorara. En los hospitales, los enfermeros susurraban su nombre antes de aplicar un tratamiento. Y en las casas, las abuelas enseñaban a los nietos a rezar con una frase sencilla pero poderosa: Doctor José Gregorio, protégeme y cúrame si es la voluntad de Dios. Esas oraciones, repetidas millones de veces, crearon un lazo invisible entre el cielo y la tierra. Un puente que todavía hoy sigue vivo, porque su poder no está en los milagros espectaculares, sino en los pequeños actos de fe cotidiana, en el corazón de cada persona que sigue creyendo. Así, el médico humilde se volvió un símbolo eterno. El hombre que amó sin medida, el científico que rezó sin miedo, el servidor que nunca pidió nada a cambio. Y fue en ese amor constante, en esa entrega silenciosa, donde comenzó su camino hacia la santidad. No fue proclamado santo por sus títulos, ni por sus descubrimientos, sino por algo más grande: su capacidad de amar como solo aman los justos. El doctor José Gregorio Hernández no necesitó milagros visibles para ser santo. Su vida entera fue un milagro. Cada respiración, una oración. Cada acto, una semilla de fe. Y ahora, tantos años después, esa semilla florece. El 19 de octubre, cuando el Papa pronuncia su nombre, el mundo entero sabrá lo que su pueblo supo siempre: que su santidad no nació en Roma, sino en el corazón de la gente. Los milagros del médico de los pobres, señales que desafiaron el tiempo. Los milagros no siempre llegan envueltos en luz, ni acompañados de truenos divinos. A veces, ocurren en silencio, en un hospital sin testigos, en una casa humilde, en el corazón de quien se niega a perder la fe. Y así fueron los milagros del doctor José Gregorio Hernández. Silenciosos, sencillos, pero tan profundos que desafiaron la ciencia misma. Después de su muerte trágica, atropellado por un automóvil mientras iba a socorrer a un enfermo, su nombre se volvió una oración. El pueblo lloró, pero entre las lágrimas, una certeza nació: el doctor sigue vivo. Desde ese día, comenzaron a contarse historias que viajaban de boca en boca, como ecos de un amor que se negaba a morir. Una madre decía haberlo visto al lado de la cama de su hijo, colocando su mano sobre la frente del pequeño, y al día siguiente, el niño se levantó sano. Un enfermero juró haber sentido su presencia en una sala de urgencias, cuando un paciente que no respondía empezó a respirar justo después de invocar su nombre. Una mujer en Mérida contó que una noche, desesperada, le pidió al doctor José Gregorio que salvara a su esposo y que mientras rezaba, vio una figura vestida de negro pasar frente a la puerta. Al día siguiente, los médicos dijeron que el hombre estaba fuera de peligro. Estos testimonios se multiplicaron. No eran cuentos, eran vidas cambiadas, milagros documentados, registrados, investigados. Con el paso de los años, el Vaticano decidió estudiar los casos más impactantes, y en todos ellos, la ciencia no pudo explicar lo ocurrido, pero la fe sí. Uno de los milagros más conocidos fue el de una niña venezolana llamada Yaxuri Solórzano. A los 10 años, recibió un disparo en la cabeza durante un asalto. Los médicos aseguraron que no sobreviviría, y si lo hacía, quedaría con secuelas graves. Su madre, desesperada, comenzó a orar. Pidió la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, prometiendo contar su historia si su hija vivía. Las horas pasaron. Los médicos operaron, sin esperanzas. Pero al despertar, la niña no solo respiraba, sino que hablaba, movía sus brazos, y poco a poco recuperó todas sus funciones. Nadie lo entendía. Los informes médicos no podían justificar la recuperación. No había explicación lógica. El Vaticano investigó durante años, revisando cada documento, entrevistando a los testigos, consultando expertos en neurocirugía. Y al final, el veredicto fue unánime. Milagro comprobado.
Esa sanación fue la prueba que abrió las puertas de su beatificación. Y más tarde, con nuevos testimonios, la confirmación de su santidad. Pero para el pueblo, no hacía falta confirmación. Ellos lo sabían desde siempre, porque lo habían sentido. Lo habían visto actuar, lo habían invocado y escuchado responder. El doctor José Gregorio Hernández no solo curó cuerpos, curó almas. Su presencia se volvió constante, como si nunca se hubiera ido. En los hospitales, su imagen está en las paredes, junto a los crucifijos. En los hogares, su retrato comparte espacio con las vírgenes y los santos. En las carreteras, los viajeros ponen su fotografía en el tablero, como un escudo protector. Y cuando alguien enferma, la primera frase que se escucha es siempre la misma: en el nombre del doctor José Gregorio, todo va a salir bien. Su devoción se volvió universal. Incluso personas de otras religiones lo respetan y lo invocan, porque su figura trasciende credos. No impone e inspira. Es el símbolo de la fe en lo humano, del poder de la bondad, de la conexión entre el amor y lo divino. El Vaticano reconoció oficialmente los milagros, pero los fieles reconocieron algo aún más grande: que su espíritu nunca dejó de caminar entre nosotros. Algunos dicen haberlo visto en los pasillos de los hospitales. Otros afirman haber sentido su mano sobre el hombro en momentos de desesperanza. Y siempre después de ese encuentro, algo cambia. Una mejoría, una paz, una fuerza inexplicable. Los milagros de José Gregorio no se limitan a los registros oficiales. Están en la vida cotidiana, en cada corazón que sigue creyendo, porque al final, el verdadero milagro no está en desafiar las leyes de la medicina, sino en recordarnos que el amor puede vencer al miedo, que la esperanza puede más que la lógica, y que la fe, esa fe sencilla y humana, sigue siendo la medicina más poderosa de todas. El 19 de octubre, cuando su nombre sea proclamado santo, cada milagro contará también. Cada oración escuchada, cada lágrima consolada, cada vida salvada. Ese día, el cielo no solo reconocerá a un hombre, reconocerá a los millones que creyeron junto a él. Porque los milagros de José Gregorio no son suyos, son de su pueblo, del pueblo que nunca dejó de amarle. Y ese amor, ese poder colectivo, esa fe que no se rindió, fue lo que hizo posible lo imposible: que un médico de los Andes, humilde y silencioso, llegara a los altares del mundo. El día que el cielo habló, el 19 de octubre. El amanecer del 19 de octubre no fue un amanecer cualquiera. Los relojes de Roma marcaban las 7 de la mañana, y en el aire flotaba una sensación de historia, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha para presenciar un milagro anunciado. El cielo estaba despejado. La luz dorada del sol iluminaba la cúpula de San Pedro, mientras miles de peregrinos llegaban al Vaticano con flores, banderas y estampas del doctor José Gregorio Hernández. Habían viajado desde distintos rincones del planeta, desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, desde los Estados Unidos, desde cada país donde una oración había sido escuchada en su nombre. El sonido de las campanas comenzó a expandirse sobre la plaza de San Pedro. Era un llamado celestial, una invitación al alma, un eco que atravesaba océanos y llegaba hasta América Latina. En Caracas, el amanecer coincidía con el anuncio. Las familias, aún con los ojos llenos de sueño, encendían la televisión, las radios, los teléfonos. La noticia se transmitía en vivo. Hoy, 19 de octubre, el Vaticano declarará santo al doctor José Gregorio Hernández. En las calles de Venezuela, el silencio se mezclaba con la emoción. Las iglesias estaban abiertas desde la madrugada. Las velas encendidas formaban caminos de luz en las aceras. Y desde cada ventana, alguien decía con voz temblorosa: «Hoy es el día». Mientras tanto, en Roma, el Papa aparecía con paso sereno. Los coros entonaban himnos en latín. Las banderas ondeaban, y los fieles sostenían con las manos apretadas las fotografías del médico de los pobres. El momento había llegado. El Santo Padre levantó la mirada hacia el cielo, y con voz pausada, clara, repleta de solemnidad,
pronunció las palabras que cambiarían la historia. El doctor José Gregorio Hernández, fiel servidor de Dios, ejemplo de fe, ciencia y humildad, será declarado santo de la Iglesia Universal. Las campanas repicaron con una fuerza que estremeció los corazones. Algunos lloraban, otros reían, otros simplemente cerraban los ojos, dejándose envolver por esa atmósfera de santidad. Los aplausos llenaron la plaza, y en ese instante, el eco de Roma se extendió como una ola invisible hasta América Latina. En Venezuela, las lágrimas caían sin pudor. Los templos vibraban con cantos. Las campanas de Esnotú, el pueblo natal del doctor, repicaron al mismo ritmo que las del Vaticano, como si el cielo hubiera sincronizado dos mundos distantes. La gente se abrazaba en las calles. Algunos levantaban estampas, otros rosarios. Todos, una sola oración. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. En los hospitales, las enfermeras se detenían unos segundos para orar. En los hogares, las familias encendían velas. En las plazas, se escuchaban oraciones mezcladas con cantos y lágrimas. El 19 de octubre se convirtió en un amanecer espiritual. El sol parecía brillar con más fuerza, como si también celebrara la noticia. El Papa continuó su homilía, recordando la vida del nuevo santo. Fue un hombre de ciencia que nunca se separó de la fe. Un médico que vio en el dolor humano un llamado divino al amor. Un venezolano que entregó su vida por los demás. Y en ese momento, el rostro del doctor José Gregorio Hernández apareció en una gran imagen en el Vaticano, rodeado de luz dorada. Su mirada serena, su sombrero clásico, su expresión de paz. Los presentes lloraban, porque comprendían que no estaban presenciando una ceremonia, sino el cumplimiento de una profecía. 106 años después de su partida, el médico de los pobres era reconocido ante el mundo como santo. En Venezuela, los cielos parecían responder. Algunos dijeron que vieron una luz atravesar las nubes, otros que el aire olía a flores. Y todos, sin excepción, sintieron que el alma del doctor descendía por un instante, para abrazar a su pueblo. Las campanas no dejaron de sonar. El eco se mezclaba con las risas, los sollozos, los cantos. Era una fiesta sagrada, una alegría que no conocía fronteras. El 19 de octubre ya no era solo una fecha, era un símbolo. El día en que la fe de millones se volvió tangible, visible, eterna. El Vaticano confirmó lo que los corazones sabían desde siempre, que aquel hombre de bata blanca y mirada humilde ya caminaba entre los santos. Y mientras las notas del himno final resonaban en Roma, en América Latina, el cielo se cubría de tonos dorados, como si el sol mismo quisiera bendecir al continente. Era el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de una nueva era de fe. Ese día, el cielo habló y la tierra escuchó. El poder de la fe del pueblo latinoamericano. Hay una fuerza que no se puede medir con instrumentos ni calcular con números. Una energía invisible que atraviesa fronteras, que sana sin tocar, que une sin conocer. Esa fuerza se llama fe, y fue la fe del pueblo latinoamericano, la que movió las montañas del cielo, para que el doctor José Gregorio Hernández fuera declarado santo. Durante más de un siglo, generaciones enteras pronunciaron su nombre con amor. Padres, abuelos, hijos y nietos compartieron la misma oración, repitiendo las mismas palabras que viajaron de corazón en corazón. Doctor José Gregorio, intercede por nosotros. En cada país, su figura se volvió un símbolo de esperanza. En Venezuela, se le rezaba por los enfermos. En Colombia, se le pedía ayuda para los viajes y la protección familiar. En Ecuador, se le invocaba en los hospitales. En Perú, se le agradecía por los favores recibidos. Y en toda América Latina, su nombre se convirtió en sinónimo de fe viva. Pero lo que más conmovía no era solo la cantidad de devotos, sino la intensidad con la que creían. Porque la fe del pueblo latinoamericano no es pasiva. Es fe que se canta, que se grita, que se baila, que se celebra incluso en medio del dolor. En las calles, su imagen aparecía en murales pintados con colores vivos. En los hogares,
Su fotografía se colocaba junto a la de los seres queridos. En los hospitales, los pacientes llevaban su estampa pegada al pecho. Y en las noches, el sonido de las oraciones se mezclaba con el murmullo del viento. Esa devoción no se impuso, nació del corazón, porque el pueblo vio en José Gregorio algo que entendía. Un hombre que conoció la pobreza, que sintió el sufrimiento, que vivió entre los humildes y que aún así nunca perdió la esperanza. Esa cercanía lo hizo eterno. Él no fue un santo lejano, ni una figura inaccesible. Fue un amigo, un protector, un símbolo de consuelo. Y ese amor colectivo fue tan grande, que incluso la distancia no lo detuvo. Cuando los venezolanos emigraron buscando futuro, llevaron consigo su imagen, en las maletas, en los bolsillos, en el alma. Y donde llegaban, levantaban altares improvisados, así sin proponérselo. El doctor José Gregorio Hernández se volvió ciudadano del mundo. Su devoción se expandió como un río que nadie puede contener, porque la fe verdadera no conoce fronteras. Y fue esa fe, esa unión de millones de corazones, la que sostuvo su causa durante décadas. El Vaticano estudió documentos, analizó pruebas, revisó testimonios, pero la fuerza que realmente lo llevó a los altares fue el amor inquebrantable de su pueblo, porque la santidad no solo se mide por los milagros, sino por la huella que un alma deja en la humanidad. Y la huella del doctor José Gregorio Hernández atravesó el tiempo, venciendo el olvido, resistiendo la indiferencia, iluminando generaciones enteras. En cada rincón de América Latina, su nombre es sinónimo de esperanza. Y el 19 de octubre, esa esperanza se materializó. Las misas se multiplicaron. Las velas encendidas formaron caminos de luz. Las plazas se llenaron de cantos y oraciones. Y la emoción fue tan profunda, que muchos la describieron como una resurrección de la fe. Porque en un mundo herido por la duda, la canonización del doctor José Gregorio Hernández recordó al planeta que la fe todavía tiene poder. No fue un acto religioso aislado. Fue un movimiento espiritual que unió a millones. Los jóvenes encontraron en él un modelo de vocación. Los médicos, un ejemplo de ética y servicio. Los ancianos, una razón para creer que el bien todavía vence. Y los niños, un rostro amable que les enseñó lo que significa amar al prójimo. Esa es la grandeza de su historia. Que su santidad no nació en los altares del Vaticano, sino en los corazones del pueblo. El 19 de octubre fue la confirmación divina de una fe humana. Un recordatorio de que la devoción colectiva es una fuerza que transforma el destino. En los barrios humildes, la gente decía, el doctor no se olvidó de nosotros. Y tal vez tenían razón, porque ese día, los cielos parecían bajar hasta tocar la tierra, como si Dios mismo hubiera escuchado el clamor de un continente entero. América Latina, unida por la fe, encontró en José Gregorio Hernández un espejo de sí misma, que humilde, perseverante, bondadosa y resiliente. Y aunque su historia comenzó en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos, su eco resonó en todo el planeta, como un mensaje de amor universal. Porque cuando millones oran con un solo corazón, el cielo no puede permanecer en silencio. Y el 19 de octubre, el cielo respondió. La ciencia y la fe, el mensaje que cambió la historia. La historia humana siempre ha estado dividida entre dos caminos, el de la ciencia y el de la fe. El primero busca explicar, el segundo busca creer, pero pocos hombres lograron unirlos con tanta claridad, con tanta pureza, con tanta luz, como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. Para él, la medicina no era solo una profesión, era una vocación sagrada, un acto de amor, un puente entre lo humano y lo divino. Cada vez que tomaba el pulso de un enfermo, sentía que tocaba un milagro. Cada vez que observaba la perfección del cuerpo humano, veía la huella de Dios. Decía con frecuencia que el médico debía tener dos almas, una que razona y otra que ora. Y así vivió, como un hombre que entendía los secretos del cuerpo, pero que nunca dejó de admirar los misterios del alma. Sus colegas lo consideraban brillante. Su mente era aguda, su memoria prodigiosa.
Podía citar tratados enteros de medicina sin abrir un libro. Sin embargo, su mayor sabiduría estaba en su humildad. Cuando hablaba con los estudiantes, les decía: recuerden que el enfermo no es una cifra ni un experimento, es un alma con historia, una vida con sueños, una chispa del Creador. En un mundo que comenzaba a confiar más en la ciencia que en Dios, José Gregorio demostró que ambas podían coexistir, que la inteligencia no está reñida con la fe, y que la razón, cuando se ilumina con el amor, se convierte en sabiduría verdadera. Durante su vida, fue pionero en la enseñanza médica en Venezuela. Introdujo el uso del microscopio, la investigación bacteriológica y los métodos clínicos más avanzados de su tiempo. Pero nunca se dejó deslumbrar por el progreso material. Decía que cada descubrimiento era un regalo del cielo, y que los avances de la medicina debían servir al pueblo, no al poder. Su visión era clara. La ciencia debía ser instrumento del bien, no del ego. Y la fe debía guiar al conocimiento hacia la compasión. Por eso, su figura inspiró a miles de médicos después de él, a los que vieron en su ejemplo una manera diferente de ejercer la profesión. Porque él no curaba solo con remedios, curaba con amor. Su fe era tan grande que transformaba la ciencia en oración, y su ciencia tan profunda que convertía la fe en certeza. En sus cuadernos escribió: Dios está en los detalles más pequeños del cuerpo humano. Cada célula late con su presencia. Cada corazón que sana es un milagro compartido entre la medicina y el amor. Por eso, cuando fue proclamado santo, la noticia no solo conmovió a los creyentes, también emocionó a los médicos, a los científicos, a los investigadores que comprendieron que su vida había sido una sinfonía entre la razón y la fe. Porque el doctor José Gregorio Hernández no separó el conocimiento de la compasión, los unió, y esa unión cambió la historia. Hoy, más de un siglo después, su ejemplo sigue vivo en los hospitales, en las universidades, en los laboratorios. Su retrato acompaña a doctores que antes de una cirugía le piden guía, a enfermeras que lo miran antes de tomar la mano de un paciente, a estudiantes que lo estudian no solo como figura religiosa, sino como símbolo de ética y humanidad. Su canonización fue una lección universal, una afirmación de que el conocimiento sin amor está vacío y que la fe sin acción está incompleta. Él no pidió que los hombres dejaran de estudiar, pidió que aprendieran a estudiar con el corazón. No pidió que los médicos abandonaran la ciencia, pidió que recordaran el alma detrás de cada diagnóstico. Esa es su verdadera enseñanza. Esa es su herencia inmortal. Porque el doctor José Gregorio Hernández nos recordó que la sabiduría más alta no consiste en entender los misterios del universo, sino en amar lo que se comprende. Su vida demostró que un bisturí y un rosario pueden convivir en la misma mano, que un laboratorio puede ser tan sagrado como un templo, y que la ciencia sin amor pierde su esencia divina. Por eso, su nombre trascendió la religión. Se convirtió en un mensaje para toda la humanidad, un llamado a reconciliar los opuestos, a unir la razón y la fe, el conocimiento y la misericordia, el cuerpo y el alma. El 19 de octubre, cuando el Papa pronunció su nombre, no solo se reconoció a un santo, se consagró una verdad eterna, que la fe ilumina y la ciencia, guiada por el amor, también puede conducir a Dios. La promesa cumplida, el milagro de un continente. El 19 de octubre no fue solo una fecha marcada en el calendario. Fue el cumplimiento de una promesa divina. Una promesa que había viajado por generaciones, susurrada en rezos, guardada en altares, cantada en iglesias y pronunciada entre lágrimas. Desde hacía más de 100 años, América Latina había esperado ese día. El día en que el cielo reconocería públicamente lo que el corazón del pueblo ya sabía, que el doctor José Gregorio Hernández era santo. La noticia de su canonización se sintió como una ola de luz. No hubo frontera que pudiera contenerla. Desde Venezuela hasta Argentina, desde México hasta Chile, desde Colombia hasta Perú, millones de personas celebraron con la misma emoción, como si cada nación compartiera un mismo corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que el continente entero se unía por algo tan puro.
no por política, no por economía, no por intereses, sino por fe. En las plazas, la gente cantaba. En los templos, las velas ardían. En las montañas, los ecos repetían su nombre. En las costas, las olas parecían aplaudir al ritmo de las campanas. Y en cada hogar, una fotografía del doctor brillaba con más fuerza que nunca. En Venezuela, su tierra natal, las calles se vistieron de flores. Los niños caminaban con batas blancas, las familias ofrecían rezos colectivos, y el aire olía a esperanza. En Colombia, se realizaron misas multitudinarias. En Ecuador, las iglesias se llenaron de banderas venezolanas. En Argentina, los migrantes lloraban frente a los televisores, recordando su infancia, recordando a sus abuelas que les enseñaron a rezar su oración. Y en el Vaticano, mientras las campanas de Roma resonaban, la voz del Papa se elevó como un símbolo universal. José Gregorio Hernández representa la fe que nace del amor, la ciencia al servicio de la vida y el poder de la bondad humana. Aquel día, América Latina sintió que una herida antigua comenzaba a sanar. Era como si el cielo hubiera bajado un poco más cerca, porque en medio de un mundo dividido, el doctor José Gregorio Hernández se convirtió en un punto de unión, un lazo invisible que conectó a millones de corazones bajo una misma oración. No importaba el idioma ni la nacionalidad. Todos compartían la misma emoción, el orgullo de ver que un hombre de su tierra, un hombre sencillo, un hombre bueno, había sido elevado a los altares. Los medios de comunicación lo llamaron el santo de la gente. Y no era una exageración, porque su santidad no nació en los palacios del Vaticano, nació en las casas humildes, en los barrios, en los hospitales, en los corazones de los que nunca dejaron de creer. Cada milagro contado, cada vela encendida, cada lágrima derramada durante más de un siglo, había construido el puente entre el cielo y la tierra. Y ese puente se cruzó el 19 de octubre. En los templos de América Latina, las voces se unieron. Gracias, Señor, por escuchar a tu pueblo. Gracias por cumplir tu promesa. Era la oración de millones que habían esperado toda una vida. El agradecimiento de quienes crecieron rezando su nombre, de quienes lo invocaron en la enfermedad, de quienes creyeron sin ver. Porque el milagro más grande no fue su canonización. Fue la fe de un continente entero que se negó a rendirse. El 19 de octubre se convirtió en el Día de la Unidad Espiritual Latinoamericana. Un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Un recordatorio de que la fe sigue siendo el lenguaje más poderoso del alma humana. Ese día, el nombre de José Gregorio Hernández cruzó fronteras, pero también cruzó el tiempo, porque su mensaje ya no pertenece al pasado. Pertenece al presente, al futuro, a todos los que creen en la bondad, como camino hacia la eternidad. En los días que siguieron, la emoción no se apagó. Miles de peregrinos viajaron a Isnotú, su pueblo natal. Las colinas se llenaron de flores, las carreteras de procesiones. Y en cada paso, una historia distinta. Una madre agradecida, un médico inspirado, un joven que había recuperado la esperanza. Las cámaras captaron lágrimas, sonrisas, abrazos. Pero lo que no pudieron captar fue lo invisible. El sentimiento de un continente que por un instante sintió que todo era posible. El milagro del 19 de octubre no fue solo espiritual, fue también humano. Porque ese día, la fe del pueblo latinoamericano le recordó al mundo que el amor no necesita permiso, que la esperanza no conoce límites y que el bien, aunque tarde, siempre triunfa. Desde entonces, cada año, esa fecha se celebra como una promesa cumplida, una señal eterna de que el cielo escucha y de que cuando millones oran con un mismo corazón, la historia cambia su curso. El legado eterno cuando el amor se vuelve inmortal. La santidad no termina con una ceremonia. La verdadera santidad comienza cuando la historia sigue viva en los corazones. Y eso es lo que ocurrió con el doctor José Gregorio Hernández. Porque su canonización no fue un final, fue un renacer. Una confirmación de que el amor, cuando es puro y sincero, nunca muere. Desde el 19 de octubre, su nombre volvió a resonar en todo el continente.
pero no solo como recuerdo, sino como presencia viva. En los hospitales, los médicos colocaron su retrato junto al de sus maestros. En las universidades, los profesores hablaron de su ejemplo como el modelo perfecto del servicio humano. Y en los hogares, las familias encendieron velas frente a su imagen, agradeciendo por su intercesión, por su compañía, por su fe inquebrantable. El legado del Dr. José Gregorio Hernández no se mide en milagros, sino en la forma en que inspira a vivir con compasión. Él enseñó que la bondad no necesita aplausos, que servir a los demás no requiere reconocimiento, que la verdadera grandeza está en dar sin esperar nada a cambio. Su mensaje sigue vivo cada vez que un médico atiende con amor, cada vez que una enfermera ora antes de comenzar su turno, cada vez que un desconocido ayuda a otro por pura empatía, porque cada uno de esos actos tiene algo de él, algo de su espíritu generoso, algo de su fe inmortal. El Dr. José Gregorio Hernández trascendió el tiempo. Su nombre ya no pertenece solo a la historia venezolana, sino al alma universal. En América Latina, su imagen se ha vuelto parte del paisaje espiritual. En los pueblos más pequeños, en las montañas, en los barrios, su rostro aparece entre flores, entre oraciones, entre promesas. Y cada vez que alguien dice su nombre, una chispa de esperanza se enciende. Su legado también vive en los jóvenes. Muchos, al conocer su historia, encuentran en él una inspiración, no solo para creer, sino para actuar. Porque José Gregorio no fue un santo de palabras, fue un santo de hechos. Un hombre que entendió que amar es servir, y que servir es el camino más corto hacia la eternidad. Por eso, su canonización no es solo un acto religioso, es una lección humana. Nos recuerda que la santidad no está reservada para los ángeles, sino para los hombres que aman sin medida. Cada día, en los hospitales, los enfermos pronuncian su oración. Dr. José Gregorio, protégeme, guíame y ayúdame a sanar. Y aunque los médicos no lo vean, muchos dicen que su presencia se siente, en el aire, en el silencio, en esa calma que llega cuando todo parece perdido. Él sigue ahí, como una sombra luminosa, como una mano invisible que acompaña, como una voz suave que dice: ten fe, no estás solo. En su pueblo natal, Isnotú, las peregrinaciones no han cesado. Miles de fieles caminan descalzos, llevando flores, cartas, promesas. Algunos llegan con lágrimas, otros con risas, pero todos con gratitud. El santuario se ha convertido en un símbolo de esperanza, un lugar donde la fe y la ciencia se dan la mano, donde los enfermos van no solo a pedir, sino también a agradecer, porque su historia no trata solo de curaciones milagrosas, sino de corazones transformados. Y eso es lo que lo hace eterno. El Dr. José Gregorio Hernández nos dejó un legado que no se guarda en los libros, sino en los actos cotidianos de amor, en la sonrisa del que ayuda, en la paciencia del que escucha, en la fortaleza del que no se rinde. Él demostró que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento, y que los hombres buenos, aunque mueran, siguen viviendo en quienes lo recuerdan. Por eso, cada 19 de octubre, las campanas vuelven a sonar, no solo en Roma, sino en cada rincón donde su nombre se pronunció alguna vez. El aire se llena de oraciones, las calles de flores, y el corazón del pueblo late al mismo ritmo que el suyo, porque un santo no pertenece al pasado, pertenece al presente que cree, al futuro que confía, a la humanidad que aún conserva esperanza. Y el Dr. José Gregorio Hernández es eso, esperanza viva, una llama que el tiempo no ha podido apagar. Un santo para el mundo, el mensaje final del Dr. José Gregorio Hernández. Cuando el cielo elige a un santo, no lo hace para un solo pueblo, lo hace para toda la humanidad. Y el Dr. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, se ha convertido en un mensaje eterno, en un puente de luz que une a la ciencia, la fe y el amor humano. Su historia nació en las montañas humildes de Isnotú, pero su eco se escucha hoy en los hospitales del mundo, en las aulas, en los hogares, en las oraciones de quienes buscan consuelo. Su nombre ya no es solo una devoción venezolana,
Es una bandera espiritual para toda América Latina, un símbolo de bondad para los creyentes del planeta, y un recordatorio de que el bien, cuando se hace con amor, no conoce límites ni fronteras. El 19 de octubre, su canonización no solo elevó a un hombre a los altares, sino que también elevó el espíritu de millones. Fue una proclamación universal. La fe sigue viva, el amor sigue venciendo, y la esperanza aún tiene rostro humano. El doctor José Gregorio Hernández representa lo mejor del ser humano. Un hombre que no necesitó riquezas ni poder para dejar huella. Su grandeza nació de lo simple, de escuchar, de servir, de sanar, de mirar al otro con compasión. Y ese ejemplo, tan humano y tan divino al mismo tiempo, se ha convertido en un faro que guía a generaciones nuevas. Hoy su imagen recorre el mundo, en hospitales de África, en escuelas de América, en templos de Europa. Y en cada lugar, alguien pronuncia su nombre con respeto, con amor, con fe. Su mensaje trasciende religiones, porque no pertenece solo a una iglesia, sino a la humanidad entera. Habla del valor de la bondad, de la fuerza del perdón, de la necesidad de servir al prójimo. Él enseñó que un médico no solo cura con medicinas, sino con empatía. Que un científico puede ser creyente sin perder su rigor. Que un hombre puede ser moderno y espiritual al mismo tiempo. Y sobre todo, enseñó que la fe sin obras está incompleta. Porque creer es importante, pero amarlo es aún más. En un mundo herido por la desigualdad, por la desconfianza, por la falta de compasión, su figura surge como un recordatorio de esperanza. El doctor José Gregorio Hernández es, hoy, el símbolo de una nueva espiritualidad, una fe que abraza la razón, una ciencia que respeta la vida, un amor que no se agota. Su mensaje parece susurrar desde el cielo. Sean instrumentos de paz. Usen sus manos para servir, de sus palabras para sanar, sus corazones para amar. Cada oración pronunciada en su nombre es una semilla que germina en el alma del mundo. Cada historia contada sobre él es una chispa que mantiene viva la llama de la fe. Cada persona que sigue su ejemplo es parte de su milagro más grande: unir corazones a través del amor. El 19 de octubre quedará marcado para siempre, como el día en que un médico humilde fue coronado santo. Pero su canonización no fue un final glorioso, fue un comienzo luminoso, el inicio de una nueva etapa espiritual para América Latina y para todos los que aún creen en el poder del bien. Porque su vida sigue siendo un llamado a los jóvenes a perseguir sus sueños con propósito, a los científicos a investigar con ética, a los creyentes a amar con acción, a los enfermos a no perder la esperanza, y a los pueblos a permanecer unidos en la fe. En Isnotú, su pueblo natal, los peregrinos continúan llegando, cada uno con una historia que contar, con un agradecimiento que entregar. Algunos llegan con flores, otros con lágrimas, pero todos con la certeza de que Él escucha, de que su espíritu sigue acompañando, de que su promesa sigue viva. Porque un santo no desaparece con el tiempo, se multiplica. Y el doctor José Gregorio Hernández se ha multiplicado en millones de corazones que creen, que aman y que esperan. Su nombre es oración, es ciencia iluminada, es consuelo en la enfermedad, es fuerza en la tristeza, es esperanza en la oscuridad, y su legado será eterno. Porque mientras exista alguien que pronuncie su nombre con fe, mientras haya una vela encendida en su honor, mientras una madre le enseña a su hijo a rezar diciendo: Doctor José Gregorio, protégeme, Él seguirá vivo. Más allá del tiempo, más allá de los templos, más allá de las fronteras. Un santo no se mide por su milagro, sino por su amor. Y el amor del doctor José Gregorio Hernández es infinito. El 19 de octubre será recordado por siglos, como el día en que el cielo abrazó al pueblo, y el pueblo, con lágrimas en los ojos, respondió al llamado de Dios con un solo corazón. Un día en que la fe se hizo historia, en que la ciencia se arrodilló ante el amor, y en que un hombre humilde, con bata blanca y sombrero negro, fue reconocido como lo que siempre fue, un santo entre los hombres.